finalizamos con el seminario de confección de planes de abonado en cultivos extensivos. Bueno, lo que os estaba comentando, ¿vale? Es qué obligación o como agricultor, qué obligaciones tenemos, ¿vale? Para la elaboración de planes de abonado, ¿vale? Lo que son zonas vulnerables de nitratos desde el 96, ¿vale? Es obligatorio elaborar un plan de abonado, ¿vale? Desde el 1996 en zonas vulnerables. Luego, a partir de la entrada de los regímenes, en el último periodo PAC, ¿vale? Es obligatorio, bueno, es obligatorio, si tenemos inspección, nos suelen pedir también en cultivos de regadío, si nos acogemos a ecoregímenes de rotación o de siembra directa, o cultivos bajo agua, la elaboración de planes de abonado para las parcelas que tenemos en regadío. Y otras ayudas asociadas como plan proteico, arroz, remolacha o tomate también están exigiendo estos planes de abonado. A partir de lo que es enero del 2026, ¿vale? En el Real Decreto 934-2025 del 21 de octubre, ¿vale? Nos exigen que todos los cultivos sembrados en regadío desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2026 va a ser obligatorio elaborar un plan de abonado. Y a partir del 1 de septiembre de 2026 van a ser obligatorios el resto de cultivos. Sí que hay una excepción, ¿vale? Que son sobre todo las unidades de producción, explotaciones en el que solo tengan mente en pastos o explotaciones que no superen las 10 hectáreas de secano y no estarán obligadas cuando tengan pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo, ¿vale? Por lo tanto, casi más o menos el 90% de las explotaciones estamos obligados a realizar planes de abonado lo que es en el 2026. ¿Qué más nos está exigiendo este Real Decreto? ¿Vale? También salió que necesitaremos a partir del 2027 un asesoramiento técnico en fertilización, ¿vale? Que nos firmen este plan de abonado un técnico de fertilización. Hay zonas vulnerables a partir del 1 de enero del 27 y para el resto, para zonas no vulnerables, sería a partir del 1 de enero del 2028, ¿vale? Con esto es ahora mismo cómo tenemos la normativa para la elaboración de planes de abonado. Vale, pues ya un poco repasando todo lo que nos está pidiendo la normativa, os voy a explicar un poquito cómo poder elaborar un plan de abonado, ¿vale? Desde la plataforma Agrolat. Para esta elaboración de plan de abonado nos vamos a seguir, ¿vale? Estos puntos, ¿vale? Que nos va a identificar cómo poder elaborar correctamente un plan de abonado. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Definir el grupo de abonado, ¿vale? ¿Cómo definimos el grupo de abonado? Pues definiendo, en principio, pues qué cultivo, secano regadío, si está en zona vulnerable o zona no vulnerable, qué pendiente van a tener estas parcelas, ¿vale? Con estas características definiríamos el grupo de abonado al cual vamos nosotros a crear ese abonado, ¿vale? Ese plan de abonado con las mismas especificaciones. Una vez definido este grupo, ¿qué tendremos que hacer? Pues determinar qué extracciones de nutrientes tiene ese cultivo, ¿vale? Para el cual vamos a elaborar el plan de abonado. En esto nos basaremos en principio en la guía de fertilización, ¿vale? Está publicada por el Ministerio, ¿vale? Y tenemos todos los datos que nos van a exigir para la definición del plan de abonado. Una vez que lo tengamos definidas estas extracciones de nutrientes, ¿vale? Pues tendremos que considerar las limitaciones medioambientales. ¿Cuáles son ellas? Por las que nos está imponiendo cada comunidad autónoma en zonas vulnerables, ¿vale? Yo puedo tener unas extracciones, pero luego mi comunidad autónoma decir que no puedo pasar de tal cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿vale? Al pertenecer a una comunidad autónoma. Entonces esto también es bastante importante. Luego haremos ejemplos tanto en zonas vulnerables como zonas no vulnerables. Una vez teniendo estas consideraciones, lo que tenemos que hacer es evaluar qué aportaciones indirectas, ¿vale? ¿Qué aportaciones tenemos nosotros a nuestro plan de abonado? Como puede ser aportaciones del suelo, ¿vale? Aportaciones del agua, del cultivo anterior, ¿vale? Tenemos unas cuantas aportaciones que se pueden incluir en nuestro programa. Por lo tanto, una vez teniendo la definición del plan de abonado, las extracciones, las limitaciones, las aportaciones indirectas, podremos saber qué necesidades netas tiene nuestro plan de abonado, ¿vale? Y una vez que sepamos nuestras necesidades netas, podemos establecer periodos de aplicación. Y además podremos establecer, como yo como técnico de fertilización, planificando estos nutrientes o estas aplicaciones, ¿vale? Que nosotros vamos a hacer en los periodos de aplicación, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, puede ir unido en el que yo soy de una cooperativa, en el que también nosotros podemos suministrar fertilizantes. Entonces yo le puedo hacer un plan de abonado completo, es decir, pues mira, de esta fecha a esta fecha vas a tener que aplicar este tipo de fertilizante,
¿vale? Si yo soy una cooperativa, que lo va a tener, lo va a encontrar en la cooperativa, porque previamente yo ya, como cooperativa, ya me he encargado de tener suministros, ¿vale? Entonces, con estos puntos, ¿vale? Podemos definir cualquier plan de abonado, ¿vale? ¿Qué ejemplos vamos a poner? Sobre todo nos estamos centrando en este seminario en cultivos extensivos. Digo que nos estamos centrando en cultivos extensivos porque haremos en próximas semanas haremos otros seminarios en otros tipos de cultivo, llámese leñosos, ¿vale? Llámese frutales, cítricos, ¿vale? Hortalizas. Poco a poco lo que va llevando este año iremos explicando todos los casos prácticos, ¿vale? Para poder elaborar planes de abonado en distintos tipos de cultivos, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar en cultivos extensivos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo en cebada de secano, en trigo en regadío, maíz a manta. Haremos un ejemplo en maíz a manta ajustándose por análisis de suelo. Yo tengo un suelo, ¿vale? La guía de fertilización me dice que si tengo unos resultados de análisis de suelo y son excesivos, ¿vale? Tengo que ajustar sobre todo lo que es el fósforo y potasio, ¿vale? Luego veremos un ejemplo. Y también vamos a hacer al final un ejemplo de maíz en aspersión, ¿vale? Que viene ejecutado después de haber tenido el año anterior una alfalfa, ¿vale? En este caso, las comunidades autónomas me dicen que la alfalfa tiene un aporte de nitrógeno, entonces se la pondremos y podremos ajustar nuestro plan de abonado en este caso. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, teóricamente, os voy a presentar los datos de cada uno de estos planes de abonado y luego posteriormente los llevaremos a ejecución en Agroslab. Vamos a pasar al primero, ¿vale? Vamos a pensar una cebada en secano, ¿vale? Un suelo árido. Hay diversas comunidades autónomas que distinguen entre en secano, árido o húmedo, ¿vale? Como puede ser Aragón, como puede ser también Cataluña, ¿vale? Están distinguiendo siempre en árido y húmedo, ¿vale? En este caso vamos a pensar en un secano árido. Vale, pues ¿qué condiciones tenemos para nuestro plan de abonado? Vale, pues como os he dicho antes, va a ser un secano árido. Vamos a estimar que en este secano árido voy a tener una producción de 2.000 kilogramos hectárea. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener un suelo, que es tipo arcilloso, donde nuestra composición de materia orgánica es del 1%. ¿Vale? Y además vamos a distinguir un fraccionamiento del 30% en fondo y un 70% en cobertero. ¿Vale? Con estos datos, ¿vale? Nosotros ya podremos empezar a elaborar nuestro plan de abonado. Pero claro, tendremos que saber pues, qué extracciones tiene, qué el tipo de suelo, qué aportaciones indirectas nos aporta un suelo arcilloso con el 1%, ¿vale? Es lo que vamos a ver seguidamente. Si nos vamos a la guía de fertilización, es pública del Ministerio, ¿vale? Cualquiera que quiera accederlo, con buscarlo en el buscador, pones guía de fertilización, aparecen, son dos partes, la parte uno y la parte 2, ¿vale? Entonces cada cultivo nos presenta sus necesidades de nutrientes. En este caso, para cebada, aquí lo podéis ver, ¿vale? Nos dice que las extracciones medias por tonelada, ¿vale? Son entre 24 y 28 de nitrógeno, entre 10 y 12 de fósforo, ¿vale? Y entre 19 y 35 de potasio, ¿vale? Entonces yo, ¿vale? Lo que he hecho es tomarme una consideración que esté dentro de este márgenes. Por ejemplo, nitrógeno me estoy tomando 25, ¿vale? Kilogramos de por tonelada, el fósforo 10 y el potasio 20. ¿Vale? Entramos dentro de lo que es lo que nos está diciendo la guía, entonces consideraré que mis necesidades de nutrientes son estas. Como os he dicho, para 2.000 kilos, ¿vale? Que yo he estimado mi producción, ¿vale? Tengo un total de 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea de nitrógeno, 20 kilogramos de fósforo y 40 kilogramos de potasio. Estas van a ser mis necesidades en mi plan de abonado. Como os he dicho antes, ¿vale? Tenemos que también saber las limitaciones que tenemos en zonas vulnerables que nos va a describir cada comunidad autónoma, ¿vale? Os he pegado aquí unos ejemplos, ¿vale? Como puede ser la Junta de Castilla y León, que me dice que para cebada, en tema de secano, estamos en 105 unidades de nitrógeno. El gobierno de Aragón, ¿vale? Que sí que distingue el S1, S2, igual que Cataluña, ¿vale? Donde S1 es un suelo árido y S2 es un suelo húmedo, donde nos está diciendo que para cereal de invierno, ¿vale? Nos aporta 90 kilogramos hectárea, ¿vale? Lo que es el suelo, ¿vale? Y luego tenemos en Cataluña, igual que tenemos para cebada, un secano 1, que es el árido, ¿vale? Que sería 130 kilogramos de nitrógeno.
¿vale? Entonces ya sabemos, ya tenemos conocimiento qué limitaciones nos aporta cada comunidad autónoma. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Son las aportaciones indirectas, ¿vale? Yo he tenido una analítica en la que me dice que un suelo arcilloso, ¿vale? Me corresponde el 1%, tiene un 1% de materia orgánica, que según igual la guía del ministerio, ¿vale? Aquí tenemos un 1% de materia orgánica, en un suelo arcilloso me aporta entre 10 y un 20 unidades de nitrógeno, ¿vale? En este caso yo voy a coger el mínimo, voy a coger 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Vale? Con todo esto, ¿vale? Me voy a elaborar una pequeña tabla en la que me indico qué extracciones tenemos de nitrógeno, fósforo y potasio, que eran 50, 20, 40, ¿vale? Que son las que tenemos aquí, 50, 20, 40. ¿Vale? Límite, en principio, considerando una zona no vulnerable, no vamos a tener límite de zona no vulnerable, por lo tanto, se queda vacío, ¿vale? Por lo tanto, mi nitrógeno máximo, si tuviera la consideración de límite, me limitarían el que más bajo sea, en este caso, como no hay, pues no lo tengo en consideración. Aportaciones indirectas, solo tengo consideración del suelo, ¿vale? Que como he dicho, el suelo nos aportaba un 10 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Por lo tanto, mis necesidades netas, ¿vale? Sería la resta de las extracciones menos mis aportaciones indirectas. Por lo tanto, tengo 40, 20, 40. ¿Vale? Luego, con estos datos son los que tendría que grabar en mi plan de abonado, 40, 20, 40. ¿Vale? Que luego, posteriormente, puedo indicar, hacer un planning, un plan de siembra, en el que yo pueda decir, como os he dicho antes, un 30 unidades de fondo y 70 de cobertera, en el que le pueda dividir estos datos. Lo que haremos con un ejemplo es en lo que es en el fondo, vamos a ajustar sobre todo el fósforo y el potasio, ¿vale? Y luego en la cobertera, pues ajustaremos sobre todo pues, con una urea o con un nitrato amónico, ajustaremos lo que es el nitrógeno, ¿vale? En el caso de que tenga en consideración la zona vulnerable, ¿vale? Voy a poner el ejemplo de Aragón, ¿vale? Que me decía que teníamos un límite de 90. Subo un poquito, ¿vale? Aquí me decía, lo he marcado con un cuadradito, que tenemos el límite de 90. Por lo tanto, si yo tengo un nivel de extracciones de 50 y mi límite es 90, ¿vale? El que va a ser más restrictivo es el 50. Por lo tanto, tomaré en consideración el 50. El N máximo para mí va a ser el 50. Que restándole mis aportaciones indirectas, que son las mismas, pues me quedo igual que tenía antes, 40, 20, 40. ¿Por qué? Porque mi límite, en este caso de zona vulnerable, es mayor que a mis extracciones. ¿Vale? Lo que me está diciendo que para 2 toneladas de producción que yo tengo, ¿vale? Si tuviera más, pues claro, el nivel de estaciones subiría. Luego veremos un ejemplo con el trigo, ¿vale? Pues en este caso, ¿vale? Es lo que nos diría la teoría para un caso de cebada, ¿vale? Luego lo ejecutaremos y veremos cómo se ajustan nuestros valores en el programa CrossLab. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿vale? Va a ser un trigo en regadío, ¿vale? En el que vamos a tener esta parametrización, ¿vale? Va a ser un río Gamanta, ¿vale? Donde vamos a tener una producción estimada de 6.000 kilogramos hectárea. Un tipo de suelo franco con materia orgánica del 1,5%. Y vamos a tener el mismo fraccionamiento que antes, un 30 en fondo y un 70 en cobertera. ¿Qué necesidades tiene el trigo? Bueno, pues yendo a la misma tabla que teníamos antes, ¿vale? El trigo me va a decir que del nitrógeno tiene una extracción anual de entre 28 y 40, 9 y 15 de fósforo y 20 y 35 de potasio. ¿Vale? Entonces yo voy a tomar estos datos, voy a tomar 40, 12 y 25. ¿Vale? Están dentro de la parametrización que me dice la guía, entonces yo voy a partir de estos datos por tonelada. Como he dicho que teníamos 6.000 kilos, una producción de 6.000 kilos, por lo tanto tengo una necesidad de nitrógeno de 240, 72 de fósforo y 150 de potasio. Igual que teníamos para cebada, ¿vale? Tenemos las limitaciones, en este caso el Castilla y León, ¿vale? Nos dice que para regadío, ¿vale? Tenemos 150. Gobierno de Aragón, 210, ¿vale? Y la Comunidad de Cataluña, ¿vale? Tenemos 150 de regadío, ¿vale? Entonces partimos de estos datos como limitaciones. Aportaciones indirectas, igual un suelo franco del 1,5, ¿vale? Me va a decir que estoy entre 22 y 37 la guía, ¿vale? Voy a tomar 25 en este caso. ¿Qué más tenemos?
Lo que no he tenido consideración en este caso es un riego, como os he dicho a manta, ¿vale? Desconozco, voy a poner el ejemplo de que desconozco cuánta agua, ¿vale? Estoy regando, por lo tanto no voy a indicar nada de agua, ¿vale? Os pongo, es un ejemplo, ¿vale? Luego haremos ejemplos donde sí que en aportaciones indirectas, ¿vale? También ajustaremos el agua. Lo dicho, en un plan de abonado en zona no vulnerable, teníamos las extracciones 240, 72, 150. Me voy a apartaciones indirectas, que solamente tengo el suelo, serían 25, por lo tanto tengo una necesidad de netas de 215, 72, 150. Para zona vulnerable, tomando por ejemplo Castilla-León, ¿vale? Que me dice que no puedo pasar de 150, ¿vale? Castilla-León 150, ¿vale? Tendremos el límite 150 menos 25, 125, 72, 150. La diferencia con zona vulnerable, pues mira, 215 para zona no vulnerable y 125 para zona vulnerable, ¿vale? En Castilla y León, ¿vale? Luego, posteriormente, lo dicho, haremos este ejemplo también. Vamos a meternos con el maíz a riego a manta, que aquí sí que vamos a ya tener la consideración, ¿vale? De lo que nos aporta el agua. ¿Vale? Vamos a estimar una producción de 12.000 kilogramos hectárea, un suelo franco del 1,5 y aquí vamos a hacer un fraccionamiento diferente. Vamos a hacer un 30% en fondo y dos coberteras, ¿vale? En cada una de ellas un 35%. ¿Vale? Luego lo veremos en el ejemplo. ¿Vale? ¿Qué necesidades nos está diciendo que la extracción del maíz, qué exigencia tiene? Pues, ¿vale? Si nos vamos a la guía, ¿vale? Sí que nos dice que tenemos parte de grano y parte aérea que nos hace un total de 27, 10, 20. ¿Vale? Por lo tanto, indico 27, 10, 20 por tonelada. Que si lo paso a las 12.000 toneladas, los 12 toneladas, perdón, ¿vale? Por hectárea, tenemos 324 de nitrógeno, 120 de fósforo y 240 de potasio. ¿Qué limitaciones tenemos en este caso para el maíz? ¿Vale? Aquí tenemos el gobierno de Navarra que nos dice que tenemos 300 kilogramos por hectárea. El gobierno de Aragón que nos dice si esa manta, ¿vale? Tenemos 450, ¿vale? Castilla y León nos dice que tenemos 324, ¿vale? Y Cataluña que nos dice que tenemos 300. Estas serían nuestras limitaciones que nos impone cada comunidad autónoma. En este caso, las aportaciones indirectas en un suelo franco del 1,5, ¿vale? Un suelo franco del 1,5 nos dice que tenemos que estar entre 22 y 37. Bueno, yo voy a coger 25. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí sí que ya tenemos la consideración del agua del riego, ¿vale? Del agua del riego, vamos a considerar que yo tengo 8.000 metros cúbicos hectárea, ¿vale? Con una concentración de 50 miligramos, ¿vale? Y esto en las tablas, en principio en las tablas en la guía, ¿vale? Se nos quedan 7.000 metros por hectárea, metros cúbicos por hectárea. Sí que aquí me he tenido que ir, en este caso, a lo que nos indica el gobierno de Aragón, por ejemplo, que sí que ya tiene en consideración los 8.000 metros cúbicos, ¿vale? Y los 50 miligramos de concentración. Por lo tanto, nos dice que tenemos una aportación de 90 kilogramos hectárea. También nos he adjuntado el ejemplo, ¿vale? En Cataluña, en el que también nos está diciendo que en un río de 8.000 metros cúbicos, para una concentración de nitratos, en principio toma 0,4, 0,8, voy a tomar la más restrictiva, ¿vale? Que sería el 0,8, que también estaríamos en torno a los 89,6, los 90, ¿vale? Muy parecida a lo que nos decía Aragón, ¿vale? Entonces me he ido, en este caso, la guía, ¿vale? No nos dice que el volumen mayor de 7.000, ¿vale? Podría haber cogido el más restrictivo, ¿vale? Que estaría entre 40 y 50 con 7.000 metros cúbicos, pero bueno, me he ido ya aquí a cada comunidad autónoma y me he podido sacar sus valores, ¿vale? Entonces, bueno, voy a tomar estos dos valores sobre los 90, la aportación del agua de riego. Entonces, teniendo maíz a manta en zona no vulnerable, ¿vale? ¿Qué tenemos? El nivel de extracciones 324, 120, 240. Aportaciones indirectas, pues aquí tenemos ya la suma de los 25 del suelo más los 90, ¿vale? Que nos aporta el agua. Por lo tanto, ¿qué necesidades netas tenga? Pues tengo la resta, los 209, 120, 300, 240. ¿Qué nos pasa en una zona vulnerable? Vale, en este caso he cogido Castilla y León, que coincide justamente con las extracciones, por lo tanto tengo las mismas. ¿Vale? Si hubiera cogido otra comunidad autónoma, ¿vale? Pues aquí nos implicaría que a lo mejor cambiaría el límite. Si está en 300, pues bueno, nos bajaría un poquito más el nitrógeno. Más cositas.
Lo que os voy a explicar ahora es si yo he tenido análisis de suelo, ¿vale? La guía me puede hacer unas recomendaciones, ¿vale? En este caso, un poco he ido a casos más extremos en el que he hecho un análisis del suelo en el que nos decía que teníamos 30 miligramos en fósforo y 280 miligramos, ¿vale? De potasio, ¿vale? Entonces, según esto, lo que nos dice esta guía, que con estos niveles de potasio y fósforo en un suelo franco, ¿vale? Tenemos partes por millón, tenemos un nivel alto en fósforo y también un nivel alto en potasio. ¿Vale? Entonces nos está diciendo que estos valores aquí entre 30 de fósforo, ¿vale? Y el 280 del potasio, nos está diciendo que tenemos unos valores altos ya en fósforo y potasio. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones de la guía? ¿Vale? La guía nos está diciendo que para en caso de en cereales extensivos, ¿vale? Y tenemos un 30 miligramos que estamos entre 25 y 34, ¿vale? Lo que nos dice aquí abajo es que un nivel alto, ¿vale? Que si en tipo en hoja es deficiente, vamos a suponer que es deficiente, tenemos que reducir en un 50% la aportación, en este caso de fósforo, ¿vale? Y lo que nos dice también la guía, en el tema de potasio, ¿vale? Que estamos teniendo 280, ¿vale? Que tenemos un nivel alto. Entonces, en contenidos altos, muy altos, suspender temporalmente la aplicación, ¿vale? Nosotros vamos a suponer que me voy a hacer una reducción del 90%. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos llevaría a estos datos? Vale, pues nuestro programa nos deja ajustar estos niveles con un factor. ¿Vale? Si yo tenía, en este caso, el ejemplo de una zona no vulnerable, los datos de extracciones son los mismos, las aportaciones indirectas son las mismas, y sí que tengo un factor de ajuste en el que yo le puedo indicar ajustar estos niveles. En principio, el factor de ajuste de nitrógeno es 1, porque no voy a ajustar nada, pero sí que el fósforo lo iba a reducir un 50%, luego lo voy a multiplicar por factor de 0,5. Y el potasio, ¿vale? Ahí vamos a hacer una reducción del 90%, luego lo multiplicaré por un 0,1. Por lo tanto, tendré unas necesidades netas de 209, igual que antes en nitrógeno, pero sí que reduzco ya la necesidad en fósforo y también reduzco la necesidad en potasio. ¿Vale? Entonces, que sepáis que luego lo veremos con un ejemplo que podemos hacer esta reducción de ajuste de niveles, ¿vale? Que nos está diciendo la guía, ¿vale? En este caso lo que nos está diciendo es la guía del Ministerio de Aplicaciones de Fertilizaciones, ¿vale? Luego veremos un ejemplo y veréis que es muy sencillo llevarla a cabo. Y vamos un poquito al último caso. El último caso es del maíz tras alfalfa, ¿vale? Vengo de tener una alfalfa en el año anterior y voy a sembrar maíz, ¿vale? Lo mismo, voy a tener un riego por aspersión, producción estimada a 15.000 kilogramos hectárea, un suelo franco de 0,5. Y aquí lo que voy a hacer son dos coberteras, no voy a hacer ningún fondo, sino que voy a hacer dos coberteras, una al 40% y otra al 60%. ¿Vale? En este caso, las necesidades de nutrientes son las mismas que teníamos antes en el maíz, 27, 10, 20 por tonelada. ¿Vale? Por lo tanto, por 15.000 kilos, 405, 150 y 300. ¿Vale? Aportaciones indirectas en el suelo, pues un suelo, en este caso un suelo franco, el 0,5, ¿vale? Va a decir que está entre 7 y 12, ¿vale? Y va a indicar 10 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué más tenemos? Nuestro volumen de riego, en este caso 10.000 metros cúbicos, con una concentración de 1.000 miligramos partes por millón, ¿vale? Por lo tanto, en esa consideración, en la tabla en este caso de Aragón, me dice que tengo 23 kilogramos hectárea, ¿vale? De aportación del agua de riego. En este caso ya también nos tenemos que ir a cada comunidad autónoma, ¿vale? En el que nos va a decir cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué nos aporta el cultivo anterior, ¿vale? En este caso en Castilla y León nos dice que la alfalfa de regadío, ¿vale? Nos va a aportar 50 unidades de nitrógeno, ¿vale? Y el gobierno de Aragón nos está diciendo que la alfalfa de regadío el primer año tras su levantar nos aporta 100, ¿vale? Kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Vale? Vamos a coger luego el caso de Aragón, donde tenemos que estar estas 100 unidades de nitrógeno porque nos la está aportando el cultivo anterior. Igual mismo en maíz tendríamos las mismas limitaciones que antes hemos visto, ¿vale? Para Navarra 300, Gobierno de Aragón tenemos, si es a manta o esa aspersión, si es aspersión 380, ¿vale? En Castilla y León 324, ¿vale? Y en Cataluña tenemos 300. Estas son las mismas que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Y cómo sería nuestra recopilación de datos? ¿Vale? Pues tendríamos para una zona no vulnerable 405, 150, 300, donde tendríamos que restarle ahora las aportaciones indirectas, como son
10 del suelo, 23 del agua y 100, en este caso, para de Aragón de la alfalfa. Por lo tanto, tendré unas necesidades netas de 272, 150, 300. A una zona, en este caso vulnerable, pensar, por ejemplo, voy a coger el caso del gobierno de Navarra y Cataluña, donde tengo un límite de 300. Por lo tanto, mi nitrógeno máximo no son 405, sino serán 300. Quitándole mis aportaciones indirectas, ¿vale? Me da 167, 150, 300. ¿Vale? Pues con esto tendríamos visto lo que son la teoría, ¿vale? De cómo confeccionar cada plan de abonado, o sea, la recapitulación de datos, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es hacerlo en Agroslab. Voy a coger una explotación y vamos a ir poco a poco haciendo cada caso de ellos, ¿vale? Me paso a mi aplicación de Agroslab, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a entrar en una explotación, perdonad que me tengo que loguear otra vez, vuelvo a loguear. Voy a entrar en la explotación, ¿vale? De Julio Sanz, ¿vale? Que la tengo preparada para ello. Y lo que voy a hacer es elaborar sus planes de abonado, ¿vale? Los mismos que acabamos de decir teóricamente. Para ello, ¿qué me tengo que ir? A fertilizantes, planes de abonado, ¿vale? Voy a coger el 2025 que tengo parcelas, ¿vale? Él no tiene ninguno realizado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, a realizar, ¿vale? La opción que tenemos nosotros por ejemplo, como yo he entrado con una asesoría que se llama asesoría agraria, ¿vale? Es que voy a poder hacer un plan de abonado no solo para julio, ¿vale? Sino que me pueden aparecer las parcelas de todos mis socios, ¿vale? Cuando he definido previamente un grupo de abonados. O sea, que yo primero me defino mi grupo de abonado y luego podré elegir las parcelas de todos los que me estoy formando, ¿vale? Estén dentro de mi entidad, ¿vale? Entonces, de una forma sencilla puedo hacer con un mismo plan de abonado, ¿vale? Hacérselo a todos mis agricultores que están dentro de ese grupo de abonados, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Para ello le damos a nuevo, ¿vale? Y aquí es donde me voy a definir mi grupo de abonados, ¿vale? El primer caso que habíamos visto era cebada. Entonces voy a buscar la cebada, ¿vale? 2025. Podría elegir, porque si hay en comunidades autónomas, sobre todo más en leñosos, ¿vale? Donde depende de la pendiente, me hacen definir un plan de abonado o otro tipo de plan de abonado. Entonces yo filtrando por pendiente, ¿vale? Lo que me va a filtrar es si yo me he cargado ya las parcelas con una determinada pendiente, me va a filtrar todas esas parcelas. ¿Vale? Entonces yo de una forma sencillita podría hacer un plan de abonado, un plan de abonado, en este caso, para recintos de menos de 10 tanto por ciento de pendiente, entre 10 y 15 y mayores de 15. De una forma sencilla. Yo en este caso todas las parcelas que tengo son menores de 10. Luego voy a cogerlas así, ¿vale? ¿Qué me parece? ¿Qué me filtra ya al elegir el cultivo cebada? Pues todas las condiciones que tengo en mi entidad. ¿Qué quiere decir? Que en mi entidad tengo parcelas que cumplen estas condiciones. En este caso, yo de Julio Martínez sé que voy a hacer un plan de abonado en principio en cebada, secano, y voy a comenzar por zona no vulnerable. Por lo tanto, eligiéndolo, le doy al tic verde. ¿Eh? Le doy al tic verde y me va primero a calcular y me va a calcular los datos esenciales que tengo que poner. Vale. Bueno, pues vamos a ir poco a poco viendo todas las pestañas, ¿vale? La primera de ellas, la definición del plan de abonado. ¿Cómo lo quiero definir? ¿Vale? Entonces tenemos aquí un campo texto donde yo puedo indicar cómo quiero llamarlo. ¿Vale? Como voy a hacer bastantes y voy a hacer en zona vulnerable, zona no vulnerable, lo voy remarcando así. ¿Vale? S de secano y voy a empezar por zona no vulnerable. ¿Vale? Y voy a indicarlo así, zona no vulnerable. Campaña 2025, cebada, tipo de cultivo herbáceo. Cultivo anterior, puedo indicarle qué cultivo anterior tenía. Pues, bueno, vamos a pensar que vengo de un barbecho, ¿vale? Uso de herramienta, ¿vale? El programa me va a permitir, hoy nos vamos a centrar en hacerlo manual con Agroslab, ¿vale? Donde yo voy a calcular mis necesidades con Agroslab, como hemos visto a través de la guía. Pero podría, que lo veremos en seminarios posteriores, podría elegir el cálculo de su herramienta con Sativum, ¿vale? Integramos con Sativum, que nos da, nos calcula esas necesidades, esa cálcula de nutrientes que es Sativum, ¿vale? En este caso, este seminario está específico para indicarlos, crear el plan de abonado a mano, sin utilizar ninguna herramienta. Por lo tanto, le digo que no, ¿vale? Como he dicho anteriormente, he elegido la pendiente inferior a 10, ya me aparece, ¿vale? Un secano. Aquí no me deja elegir el tipo de riego porque el secano no tiene regadío. Superficie total. Luego cuando seleccione las parcelas me la calculará. ¿Vale? Aquí tendría más ventanitas donde si yo hubiera utilizado la calculadora de nutrientes
¿vale? Pondría los datos y me los rellenaría. Y además, si tengo que firmar mi plan de abonado, ¿vale? Que me va a firmar un técnico, ¿vale? En un futuro, a partir, como he dicho, a partir del 2027, podría aquí crearme yo previamente mi asesor, ¿vale? Indicarlo, ¿vale? Fecha de asesoramiento y fecha de generación del plan de abonado, ¿vale? Estamos pensando ya a partir del 2027 cuando sean obligatorios que estén firmados por un técnico. Bueno, volviendo un poquito anterior, mi plan de abonado no he puesto ningún dato, ¿vale? Es aquí en la siguiente pestaña, información de cultivo, ¿vale? Donde voy a empezar a rellenar datos, ¿vale? Como os he dicho, antes tenía una cebada. ¿Qué producción estimada teníamos? 2.000 kilos. Pues indicó 2.000. Vale, a su derecha, nitrógeno total admitido. Aquí tendría que indicar si fuera un plan de abonado en zona vulnerable, qué límite tenemos en la zona vulnerable. ¿Vale? En este caso, como es una zona no vulnerable, no lo va a tener en consideración luego, por lo tanto, no indico nada. ¿Vale? Podría indicar la fecha de siembra, si me voy al calendario, ¿vale? Estábamos hablando de que sería en 2025, pues posiblemente pues, fuera una siembra, pues por ejemplo, del 1 de noviembre. Podría indicar el final de siembra, no es obligatorio. La fecha de cosecha, el fin de cosecha, no es obligatorio, pero lo podría indicar incluso la cosecha obtenida. Una vez que yo ya haya tenido mi cosecha, lo podría indicar para tenerlo en referencia. ¿Vale? Podría indicar el tipo de secano, como os he dicho antes, hay comunidades autónomas que distinguen entre secano árido y secano húmedo. En este caso era un secano árido. ¿Vale? Cuando os expliquemos planes de abonado leñosos, ¿vale? Aquí podemos indicar las anotaciones para los cultivos leñosos, como es la edad de plantación, si está en plena producción, si aporta restos al suelo, ¿vale? Si tiene cubierta vegetal, ¿vale? Entonces tenemos aquí un condicionante específico para cultivos leñosos. Vale, la siguiente pestaña, necesidades nutricionales de cultivo. Aquí es donde yo le voy a indicar qué necesidades, que aquí me tengo que ir a la guía, ¿vale? Como os he dicho antes, yéndome a la guía, teníamos una necesidad de nitrógeno de 25 por tonelada, ¿vale? Una necesidad de fósforo de 10 y una necesidad de potasio de 20. Esto es por tonelada, ¿vale? También podría poner las necesidades por superficie. ¿Vale? Si yo sé que mi comunidad autónoma me dice que tengo que echar tantos nitrógeno por kilogramo de hectárea, lo podría indicar aquí. Pues imaginaos que mi comunidad autónoma me dice que puedo aplicar hasta 170, entonces lo indicaría aquí. ¿Vale? Lo más común es que ponga mis necesidades, ¿vale? Por tonelada. ¿Vale? Entonces aquí lo he indicado los mismos datos que habíamos visto antes. ¿Vale? ¿Qué extracciones en cubierta tenemos? ¿Vale? Esto está pensado si yo he creado alguna cobertera, ¿vale? Con algún tipo de leguminosa, a lo mejor también pensando más para leñosos, donde a lo mejor yo he creado una cobertera, una cubierta vegetal que también va a tener un consumo de nitrógeno. Entonces esto se podría indicar aquí, ¿vale? En este caso estamos en cultivos como es el cebada, ¿vale? Donde no tenemos ningún tipo de cobertera. ¿Vale? La siguiente pestaña, correcciones derivadas de realización de análisis. ¿Vale? Aquí es lo que os decía antes que yo puedo indicar factores de corrección. En este caso, el ejemplo que luego haremos, factor de corrección por análisis, ¿vale? Donde tendremos que indicarle, si os acordáis, era un 0,5 en fósforo, ¿vale? Y un 0,1, ¿vale? En potasio, ¿vale? Luego lo indicaremos. Y además, conforme venimos, ¿vale? Nos va ajustando nuestros límites, ¿vale? Según vaya calculando, ¿veis? Vengo con todos estos límites por ahora, según le voy poniendo más apartados, ¿vale? Me va restando estos límites, ¿vale? Si yo hiciese aquí mis factores, pues me los iría bajando o sumando. Lo más común es que sea bajando, ¿vale? Aportaciones indirectas, ¿vale? Aportaciones indirectas, ¿vale? Aquí vamos a poder aportar por suelo, por riego, por cultivo anterior. ¿Ves? Ya me aparece el cultivo que yo antes previamente me he generado, ¿vale? Si los restos de cosecha me aportan, si he hecho un análisis de estos restos de cosecha, los podría indicar aquí. Y además, si hubiera echado un estiércol, ¿vale? En el que me tiene aportaciones en campañas sucesivas. Entonces también lo podría indicar aquí, ¿vale? Todo lo que es aportaciones indirectas lo puedo indicar aquí, ¿vale? En este caso teníamos, en el ejemplo que os hemos hecho, un tipo suelo arcilloso, ¿vale? Donde tenía un 1% de contenido de materia orgánica, ¿vale? Y por lo tanto, ¿vale? Tenemos 10 unidades de nitrógeno que nos aporta, ¿vale? Esto yo lo podría editar. Como habéis visto, las tablas me permitían entre un 10 y un 12, ¿vale? Yo puedo poner un 11, ¿vale? Él parte de un valor, pero yo lo puedo modificar, ¿vale? Siguiente, de riego, cultivo anterior, restos, no voy a indicar nada, ¿vale? Solo voy a coger la aportación de lo que es el suelo, ¿vale? ¿Qué más nos deja en plan de abonado? Una vez que ya tengo todas estas
necesidades, lo que me permite es hacer una distribución. ¿Vale? ¿Cómo voy a distribuirlo en el campo? ¿Vale? Pues yo le voy a decir que va a hacer número de fracciones, número de coberteras, una, pero sí que en fondo le voy a indicar un 30% y él automáticamente me va a calcular el 70% de cobertera. ¿Vale? Incluso aquí en esta ventanita también puedo ver mis necesidades netas y también puedo ver las máximas. ¿Vale? Que como os hemos dicho antes, pues mis netas son de 50, pero tenemos una aportación indirecta de 10. Si estuviera en una zona vulnerable, aquí me saldría el límite vulnerable. Luego lo veremos eligiendo unas parcelas en vulnerable. ¿Vale? Por lo tanto, tengo mis necesidades netas de 40, 20, 40. Que si así rápidamente os muestro el PowerPoint para que veáis que me cuadra, ¿vale? Con mi tipo de secano, ¿veis? ¿Vale? Un secano zona vulnerable que hemos dicho 40, 20, 40. He puesto los mismos datos, ¿vale? Y por lo tanto estamos cumpliendo lo mismo que habíamos puesto en el ejemplo. ¿Qué nos permite también el programa? Hemos hecho el fraccionamiento. Aquí en fertilizante lo que nos va a permitir, ¿vale? El programa es decirle a mi agricultor, ¿vale? ¿Cuándo vas a hacer estos fertilizaciones y qué fertilizante vas a emplear? Está claro que para poder yo saber el fertilizante, pues esto a lo mejor cooperativas, donde realmente también venden esos fertilizantes, ¿vale? Se lo podrían indicar, ¿vale? Es tan fácil como venir aquí. Vale, pues mira, me vas a hacer aplicar el fondo, pues esto sería en un fondo, por ejemplo, estaríamos hablando de noviembre-octubre, ¿vale? Del 2024, pensar que estamos en la campaña 2025, ¿vale? En el que yo le puedo decir, pues bueno, pues vas a hacer entre el 1 del 10 y el 20 del 10, vas a tener que aplicar un 30%, ¿vale? Que supone 12 unidades de nitrógeno, y aquí puedo incluso elegir el fertilizante. ¿Vale? Si yo le doy a esta flechita, pues podría elegir un fertilizante, ¿vale? Pues creo que tengo aquí este de aquí, un 6-10-20, ¿vale? En el que una vez elegido me dice que con 200 kilogramos de este fertilizante le voy a aportar 12 unidades de nitrógeno, ¿vale? 20 de fósforo y 40 de potasio, ¿vale? Y luego le voy a decir que luego me vas a hacer una cobertera en marzo, por ejemplo, del 1 de marzo, ¿vale? Al 15 de marzo, que va a suponer el 70%, 28 unidades de nitrógeno, ¿vale? Y vamos a ponerle, por ejemplo, una urea, voy a 46, ¿vale? Y estos serían los datos, me tendría que echar por hectárea 60 kilos de urea y de fondo, ¿vale? 200 kilos, ¿vale? Bueno, con esto tendría confeccionado, ¿vale? Lo siguiente paso, recintos agronómicos, es decir, qué parcelas entran dentro de este plan de abonado, ¿vale? En este caso, se me van a abrir todas las parcelas, ¿vale? Que tengo que corresponden a mi entidad, ¿vale? Donde me aparecen todas las explotaciones que yo tengo que cumplen esos condicionantes. Si yo solo le quiero hacer mi plan de abonado a julio, pues puedo filtrar. Vengo a filtros y decir, voy a filtrar por explotación. Filtro por explotación y decir, pues mira, voy a buscar desmarco todas primero, voy a buscar solo la de julio. Julio, le doy a la lupa, me aparece julio, aplico y me va a decir las parcelas que tiene julio que cumplen esas condiciones, ¿vale? Que son de secano, ¿vale? Y son de zona no vulnerable. Bueno, pues vamos a elegir, puedo elegir todas, en este caso vamos a elegir las dos parcelas, ¿vale? Y yo le daría a guardar, ¿vale? Entonces guardo y automáticamente me genera un plan de abonado de secano, zona no vulnerable, donde me dice que mi nitrógeno neto son 40, ¿vale? Aquí a la derecha siempre podemos imprimir el informe, ¿vale? Lo bueno de estos planes de abonado, ¿vale? Es que una vez que yo lo genero, cada parcela solo puede tener un plan de abonado, ¿vale? Por lo tanto, si yo he hecho alguna aplicación de fertilizante anteriormente, ¿vale? Me la va a coger ya en este plan de abonado, ¿vale? Si me voy a fertilización, os voy a poner el ejemplo que tengo dos fertilizaciones y encima tengo dos fertilizaciones previas, las he hecho antes, ¿vale? Las había guardado y luego posteriormente me he hecho el plan de abonado, ¿vale? ¿Con esto qué me conlleva? Que yo de una forma sencilla, todo lo que he hecho anteriormente me va a entrar dentro del plan de abonado. Si ahora le doy a este botón, ¿vale? Del libro verde, me va a imprimir el plan de abonado. Y veréis que me van a aparecer ya las fertilizaciones que tenía previamente antes, ¿vale? Me salen los datos de la explotación, los datos del asesor. Si yo no elijo ningún asesor, aparece vacío porque no es obligatorio. Los datos de cultivo, cebada, secano, pendiente.
la zona, la superficie total, que son las parcelas que yo he cogido, la cosecha prevista, fecha de siembra, los datos de necesidades, los 50, 20, 40 que le he indicado, ¿vale? Como no es zona vulnerable, no tengo que indicarle nada en zona vulnerable. Mi máxima me va a seguir cogiendo mis necesidades. Me va a decir mis aportaciones indirectas. En este caso solo tenía suelo, un suelo arcilloso del 1%. Me va a aportar 10 unidades de nitrógeno. La suma de las aportaciones indirectas solo son 10, ¿vale? No me aporta nada el agua, el resto, cultivo anterior. ¿Y qué más tenemos? Vale, no tenemos ninguna corrección por análisis, el factor es 1, ¿vale? Luego nos aporta el mismo, luego el resultado de nuestro plan de abonado es 40, 20, 40, ¿vale? Me va a definir mi plan de abonado, que yo le he dicho lo que me tenías que echar, ¿vale? Entre el 1 del 10 y el 20 del 10 tienes que echar un Fertimaster, que implica 200 kilogramos hectárea, ¿vale? Y una cobertera que me va a implicar de urea 68,87 por hectárea. Esto sería mi plan de abonado, ¿vale? En este plan de abonado me salen las parcelas. Lo bueno, que nos salen los límites de nitrógeno, los 40 que nos aparecen aquí, los 40 que nos aparecen, y además me va a empezar a sumar en esta columna todas nuestras aportaciones. Os he dicho antes, ¿vale? Que aquí había hecho yo previamente dos fertilizaciones, ¿vale? En el que cada una de ellas pues, me ha aportado a cada parcela un tanto por ciento, ¿vale? En este caso llevaría esta parcela, según el plan de abonado, el 30%. En cambio, esta otra parcela, estoy ya al 99%, ¿vale? 39,6 sobre 40. Yo no le podría realizar más fertilizaciones, porque me pasaría de nuestro plan de abonado. ¿Vale? Cuando yo voy a elegir en una fertilización, ¿vale? Y voy a elegir las parcelas, ¿vale? Si me paso este plan de abonado, me sale en rojo, ¿vale? Me deja guardarla, pero te avisa de que algo estás haciendo mal, ¿vale? ¿Qué más nos sale? Tenemos un anexo 3 donde nos salen las fertilizaciones. ¿Ves? Estas las había hecho previamente y ya me aparecen aquí. O sea, quiero decir, puedo elaborar un plan de abonado, ¿vale? Aunque yo anteriormente haya guardado ya mis fertilizaciones, ¿vale? Esto es muy común si tenemos una inspección y nos piden los planes de abonado en un ecorégimen. Uy, no he tenido hecho ninguno, pero sí que tengo grabadas mis fertilizaciones. Pues de una forma sencilla con AgroLab hacemos el plan de abonado y me vienen ya todos sus datos. ¿Vale? Entonces, de una forma sencilla, ¿vale? Lo podríamos hacer. ¿Vale? Pues has visto que es sencillito. Hemos generado un plan de abonado para cebada en zona vulnerable. Voy a generar lo mismo, pero en zona vulnerable. Esta era zona no vulnerable y voy a elegir ahora un zona vulnerable. Le doy a nuevo, lo mismo, lo filtro por cebada, voy a ir un poquito más rápido. Ya, cebada, secano, vulnerable. Antes había cogido no vulnerable, ahora voy a coger vulnerable. Le doy al clic verde. Y aquí me defino, como lo denomino, pues en este caso secano, y aquí sí que ya sería zona vulnerable. ¿Vale? Lo mismo, cultivo anterior, pues voy a elegir, yo qué sé, que vengo de un trigo duro. ¿Vale? Tipo de riego, ¿vale? No hay que elegir nada, ¿vale? Y nos vamos a información de cultivo, ¿vale? Aquí estamos la misma producción, los 2000 kilogramos, pero aquí sí que tengo que indicarme yo ya qué total admitido, ¿vale? ¿Os acordáis que antes, si tomo, por ejemplo, como referencia Aragón, me decía que podía, mi límite total en admitido en Aragón era de 90? Voy a ver los datos, ¿os acordáis? ¿Vale? Aquí tendríamos mi límite, en este caso, de Aragón, 90, ¿vale? Me vengo a mi programa otra vez, ¿vale? Me pongo el límite de 90, no voy a indicar la fecha de siembra, ¿vale? No voy a recoger la cosecha obtenida, me voy a mis necesidades, ¿vale? Mis necesidades en este caso, 25, 10, 20. ¿Vale? Por tonelada. Extracciones, no tengo ninguna extracción, no tengo ninguna siembra, ninguna cubierta vegetal, ¿vale? No tengo ninguna factor de corrección. Aportaciones indirectas, habíamos dicho que esto era un suelo arcilloso, ¿vale? Con un 1% de materia orgánica, luego nos aporta 10. Es lo mismo que antes, que hemos estado haciendo antes. Mi distribución, por lo mismo, voy a hacer una cobertera y voy a de fondo un 30% y 70%, ¿vale? De cobertera. ¿Vale? Pero aquí sí que ya tenemos algo, ¿vale? Sí que nos aparece ya el aporte máximo. Pero como este aporte máximo es mayor que mi necesidad, no lo va a tener en consideración, ¿vale? Cuando vaya a fertilizantes, pues podría hacer mi distribución, no es obligatorio, ahora mismo no lo voy a hacer, ¿vale? Tendría que elegir mis parcelas que están en zona vulnerable, pues podría otra vez filtrar, en este caso filtro otra vez, elijo las parcelas de
de Julio Martínez, aplico, me aparecen dos parcelas, las elijo, ¿vale? Y le doy a guardar. De una forma sencilla me genera un plan de abonado, pero para zona vulnerable. ¿Os dais cuenta? Tiene el mismo neto. Me voy a la impresión de su cuaderno. Perdón, la impresión del plan de abonado, ¿vale? Sobre todo para, quiero recargar esto, ¿vale? Yo tengo mi necesidad, ¿vale? Y el aporte no, así con este caso de Aragón 90, ¿vale? No va a tener ninguna influencia. ¿Por qué? Porque es mayor que 50, por lo tanto me va a coger el 50, ¿vale? El resto son los mismos datos que tenía antes, ¿vale? Mis parcelas, en este caso, aquí no tengo no había hecho ninguna aplicación. Me voy a aplicaciones, no había hecho ninguna aplicación en zona vulnerable. Por lo tanto, ¿vale? Está vacío, mi aporte es cero. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que os puede servir? Una vez que ya hemos creado un plan de abonado, ¿vale? Tenemos una opción de clonado, que es este botón, ¿vale? Imaginaos que nos he hecho el plan de abonado del 2025, ¿vale? Y lo que quiero hacer es clonarlo para el 2026. Son planes de abonado que mucho ha de cambiar, ¿vale? De un año a otro. Entonces tenemos la opción de clonar. Si le damos a este botón de aquí, ¿vale? Lo que nos permite es, nos va a coger ya el cultivo cebada, nos permitiría elegir otro año, ¿vale? Y en ese año nos aparecen en este caso, los condicionantes, todos los requisitos. Tendría cebada en este año regadío vulnerable y en secano tanto vulnerable como no vulnerable. ¿Vale? Lo mismo, podría crear un plan de abonado de años anteriores, ¿vale? Entonces, de una forma sencilla nos permite el programa realizar clonaciones, ¿vale? En este icono de aquí, ¿vale? Que yo tengo un plan de abonado en este caso de Julio Martínez y le quiero, ostras, que tengo otras personas y le quiero incluir en el plan de abonado, es tan fácil como editarlo, ¿vale? Y en recintos agronómicos incluir las parcelas del resto de explotaciones. Podría, ¿veis? Todo aquí filtrar en lugar de filtrar por Julio, ¿vale? Pues voy a ver si Antonio tiene alguna parcela. Aplico filtro, ¿veis? La incluyo la de Antonio, le doy a guardar y Antonio López ya tiene un plan de abonado en cebada de zona no vulnerable. De una forma sencilla, con los mismos datos que habíamos puesto, que habíamos creado en el de Julio, ¿vale? Todo esto lo puede hacer un asesor en el que tiene acceso a todas las explotaciones, ¿vale? Nada, vamos a hacer otro ejemplo que sería el de trigo, ¿vale? Os lo pongo rápidamente. Vamos a hacer el ejemplo de trigo. Me voy a las Excel, ¿vale? Voy a coger este de trigo de zona vulnerable, ¿vale? En el que sí que zona vulnerable nos dice, en este caso la Junta de Castilla y León, que son 150, pero de extracciones habíamos tenido 240. Vamos a crearlo, ¿vale? En este caso, le he dado nuevo, pongo trigo blando. Hemos dicho que era regadío, ¿vale? Y vamos a coger zona vulnerable. Regadío, zona vulnerable. Y le damos al tic. Le damos al tic, ¿vale? Y vamos a ir rellenando los datos. Plan de abonado, trigo duro. Perdón, vamos a hacerlo bien. Había elegido trigo duro, trigo blando. Vale, trigo blando. ¿Vale? Teníamos regadío, zona vulnerable. Ahí, perfecto. Había elegido antes el trigo duro. ¿Vale? Trigo blando. Voy a poner regadío, ¿vale? Y zona vulnerable. ¿Vale? Cultivo anterior, pues vamos a pensar que venimos, por ejemplo, de unos guisantes, ¿vale? Me iría a formación de cultivo, producción estimada. Hemos dicho que esto teníamos 6.000 kilos, ¿vale? Zona vulnerable, ¿vale? Como hemos dicho, centro no vulnerable, ¿vale? Era Castilla y León, era 150, lo indicamos. Podríamos indicar las fechas, ¿vale? Vamos a sus necesidades, ¿vale? Sus necesidades, ¿vale? Si lo vemos aquí, creo que eran 40, 12, 25. Las indicamos, 40, 40, 12, 25. ¿Vale? Me iría a sus extracciones, no tenemos ninguna extracción, ¿vale? No tenemos ninguna corrección, aportaciones indirectas, ¿vale? Aquí sí que tengo aportaciones, es un riego a manta, en el que sí que teníamos un suelo que era franco, ¿vale? Al 1,5, ¿vale? Que no sabe, ¿ves? A mí me sale 22, pero yo había cogido 25, creo. Vamos a cogerlo 25, lo que había tomado referencia. Bueno, pues me voy, puedo cambiarlo a 25. ¿Vale? En este caso teníamos un riego a manta, pero yo no había especificado cuánta agua, ¿vale? Por lo tanto, solo me va aportación el suelo. Luego haremos un ejemplo con maíz, con aportar del agua. ¿Vale? Aportaciones indirectas, aquí teníamos solo el 25. ¿Vale? Me voy a distribución, pues bueno, habíamos dicho también que era una cobertera y un 30-70.
¿vale? Yo podría en fertilizantes indicarle, buscar todos los fertilizantes, ¿vale? Y en recintos agronómicos, ¿qué me queda? Pues en este caso, buscarme a mi amigo Julio, ¿vale? Y me van a aparecer sus parcelas, ¿vale? En este caso tengo dos, ¿vale? Las marco las dos, ¿vale? Y le doy a guardar, ¿vale? Y automáticamente me ha aparecido ya el trigo blando, la zona vulnerable. Vamos a editarlo. Para que veáis cómo me ha restado, aquí sí que me resta el límite. Mira, mi necesidad de 240, 70, 150, pero yo le he indicado que voy a tener un límite de 150. Por lo tanto, mi necesidad máxima es 150, 72, 150. Si le restamos los 25, las aportaciones indirectas, me sale 125, 72, 150, que son las mismas que os había definido, 122, 72, 150. ¿Vale? De una forma sencilla, le hemos generado otro plan de abonado. Vale, vamos a hacer dos ejemplos más. Uno en este caso, de regadío manta, ¿vale? Donde le vamos a poner la reducción del suelo para que veáis el ejemplo. Y luego haremos otro de maíz con un cultivo anterior a alfalfa. Venga, pues le damos a nuevo, ¿vale? En este caso, pues me voy a indicar el maíz. ¿Vale? Vamos a coger un maíz tan regadío, pero en zona no vulnerable. ¿Vale? Maíz, lo denomino así, maíz regadío, zona no vulnerable. ¿Vale? Pues vamos a pensar que venimos, pues, por ejemplo, de una cebada. ¿Vale? Información de cultivo. ¿Qué producción estimada tenemos? ¿Vale? Pues habíamos dicho que eran 12.000 kilos. ¿Qué LIME es zona no vulnerable? Pues luego no tenemos que indicar nada. Fecha de siembra, si quisiéramos rellenar, la rellenaríamos. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Vale? Hemos dicho que teníamos 27, 10, 20. ¿Vale? Extracciones de cubierta vegetal, no tenemos nada. Pero correcciones. Si os dais cuenta, me voy a las correcciones. ¿Vale? Aquí las tenemos. Vale, a trigo, perdón, estamos aquí, trigo a manta. Vale, aquí tenemos las correcciones. ¿Vale? Queda ajustar los niveles, el nitrógeno no hay que ajustarlo, por lo tanto factor 1, pero sí que me decía que el fósforo lo teníamos que reducir un 50% y reducir un 90%, ¿vale? El potasio. Entonces indicamos 0,5 y 0,1. Nos vamos al programa y es tan fácil como decir una reducción de 0,5 y 0,9. ¿Vale? Por lo tanto, me ha reducido ya, ¿vale? Me ha reducido los índices que yo tenía. ¿Bien? Aquí lo tenemos. Aportaciones indirectas, ¿vale? ¿Qué me aporta? En este caso, un suelo, ¿vale? El suelo era un franco, ¿vale? Con un 1%, ¿vale? En el que teníamos una reducción, en este caso, yo había indicado el 25, lo indico. El agua, ¿vale? El agua teníamos 8.000 metros cúbicos, teníamos creo que era un 50% de concentración con un límite de 8.000, ¿vale? Nos aporta un 90, ¿vale? Por lo tanto, ya solo me quedaría, ¿vale? La distribución, ¿vale? Que habíamos dicho se pueden hacer ninguna cobertera, o sea, ningún fondo, ¿vale? O, por ejemplo, vamos a hacer dos fondos, ¿vale? Y ninguna cobertera, ¿vale? Pues así lo tendríamos. Y ya me aparecen aquí las dos coberteras en el que yo les puedo también incluso decir, bueno, pues una un 40% y la otra voy a hacer un 60%, perdón, 60%, ¿vale? Podría decir todos estos datos, ¿vale? Me voy a recinto, ya solo me quedaría elegir las parcelas con las que yo quiero, ¿vale? Pues yo solo quiero trabajar en este caso con las parcelas de julio. Aplicar, no tengo por qué elegir todas, puedo elegir solamente una también. Le voy a guardar, ¿vale? Y tendríamos, debo aplicar, vale, creo que he hecho algo mal, sí. ¿Vale? Creo que esto, al no ponerlo, le he dado sin querer, ¿vale? Aquí me lo he guardado ya. Aquí tengo mi plan de abonado del maíz, ¿vale? Reduciendo el total, ¿vale? Vamos a hacer ahora un plan de abonado, ¿vale? Apuntando tras la alfalfa, ¿vale? Sería tan fácil como darle a nuevo, ¿vale? Tendríamos cultivo, en este caso maíz, ¿vale? En este caso voy a hacer uno en zona vulnerable, maíz, regadío, zona vulnerable, donde voy a partir del cultivo anterior una alfalfa. Maíz, hemos dicho regadío, zona vulnerable, y para que me quede otras alfalfa. ¿Vale? Es un campo texto, yo puedo poner aquí la denominación que yo quiera.
Cultivo anterior, aquí sí que le tengo que decir que vengo de una alfalfa. Aquí, alfalfa, ¿vale? Información de cultivo, ¿vale? Pues habíamos dicho que teníamos una producción de 15.000 kilos, ¿vale? Y además, como hemos dicho que es una en zona vulnerable, ¿vale? En este caso le vamos a poner los 300, ¿vale? Que nos indicaba, creo que era, ¿vale? Navarra, vamos a irme al ejemplo de la alfalfa. Aquí la tenemos, o Navarra y Cataluña, 300. Muy bien, pues aquí ya tenemos estos 300. Necesidades, pues las necesidades eran 27, 10, 20. Extracciones no vamos a tener ninguna. Correcciones no voy a hacer ninguna corrección. Y aportaciones indirectas. Aquí tengo que decir lo que me aporta el suelo, que es un suelo franco, ¿vale? Que tiene un contenido, en este caso, del 1%, ¿vale? Pero en el que yo le voy a decir que solo vamos a tener 10, ¿vale? El agua eran 10, era 10% de concentración, 10.000 metros cúbicos, que me supone un 23. Pero aquí sí que yo ya le puedo decir también qué me aporta el cultivo anterior. En este caso, alfalfa que le he indicado, en el que os he dicho que en Aragón creo que era 100 unidades de nitrógeno. ¿Vale? Aquí tenemos las 100 unidades de nitrógeno, ¿vale? Una vez que ya tengo aquí las 100 unidades de nitrógeno, la distribución, pues puedo hacer, lo dicho, una, 30, lo mismo que antes, no voy a indicar nada en fertilizantes, ya solo me quería ir a mis recintos, ¿vale? Me filtro solamente por los de la explotación de Julio Martínez, aplico el filtro, elijo una parcela, le doy a guardar, ¿vale? Y he hecho un plan de abonado en este caso, tras alfalfa. Tras alfalfa, aquí lo tengo, 167. Ahora lo abro para que lo podáis ver, lo edito. Y veréis cómo, aparte de restarle, ¿vale? La aportación indirecta, tanto de suelo como de agua de riego, también le estoy restando un cultivo anterior de alfalfa de 100 unidades de nitrógeno. Por lo tanto, ¿vale? Me va a tener al final una aportación indirecta de 133, ¿vale? 0,0, ¿vale? Ah, porque esto está mal, ¿vale? ¿Vale? Entonces así tendría ya también unas aportaciones, en este caso, de un cultivo tras de alfalfa donde me limita la alfalfa a 100 unidades de nitrógeno. ¿Vale? Pues con esto estaría un poquito visto cómo realizar los planes de abonado en cultivos, lo que son cultivos extensivos, que os he enseñado ejemplos de cebada, de trigo, ¿vale? De maíz. Maíz hemos puesto los casos tras de alfalfa, ¿vale? Y los casos encima de aportaciones si hemos hecho algún análisis, como nos puede decir la guía de poder hacer reducciones. ¿Vale? Pues con esto tendríamos ya visto el seminario de hoy. Ya he dicho que en próximos seminarios haremos otros tipos de cultivo, ¿vale? Sobre todo incidiendo en lo que son leñosos, también hortícolas, cítricos, para que los podáis viendo casos reales.